Medicina interna de Harrison, tomo 2. Biología básica del aparato cardiovascular. Biología del desarrollo del aparato cardiovascular. El corazón se forma en las primeras etapas de la embriogénesis, distribuyendo sangre, nutrimentos y oxígeno a otros órganos en desarrollo, mientras continúa su crecimiento y experimenta complejos cambios morfogenéticos. Los primeros progenitores cardíacos surgen dentro de zonas con forma de semilunas del mesodermo esplácnico lateral bajo la influencia de múltiples señales y migran a la línea media para formar el tubo cardíaco primitivo, una sola capa de endocardio y otra de precursores de cardiomiocitos. El tubo cardíaco lineal experimenta una flexión asimétrica que se coordina con la especificación de la cavidad y el crecimiento multicapa de diferentes regiones del tubo cardíaco para producir las presuntas aurículas y ventrículos. Las células continúan migrando hacia el corazón en ambos extremos desde los campos cardíacos tardíos o secundarios del mesodermo faríngeo, a medida que se producen la flexión y el crecimiento. Estas células muestran una expresión génica distintiva, por ejemplo, islote 1, y una fisiología particular, por ejemplo, el manejo del calcio, que contribuyen en algunas áreas distintivas del corazón adulto, incluidos la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Los diferentes orígenes embrionarios de las células de los ventrículos derecho e izquierdo podrían ayudar a explicar por qué algunas formas de cardiopatías congénitas y del adulto afectan a estas regiones del corazón en distintos grados. Después de la flexión y la formación de las cavidades, una serie de fenómenos morfogenéticos dividen los lados izquierdo y derecho del corazón. Separan las aurículas de los ventrículos y forman la aorta, la arteria pulmonar, a partir del tronco arterioso. Las válvulas cardíacas se forman entre las aurículas y los ventrículos y entre los ventrículos y los vasos de salida. Al principio del desarrollo, la capa única de células miocárdicas secreta una matriz extracelular rica en ácido hialurónico o jalea cardíaca, que se acumula dentro de los cojines endocárdicos, precursores de las válvulas cardíacas. Las señales de las células miocárdicas que lo recubren activan la migración, invasión y cambios fenotípicos en las células endocárdicas subyacentes que experimentan una transformación epitelial mesenquimatosa para invadir y poblar con células la matriz del cojín endocárdico. Los componentes mesenquimatosos proliferan y se remodelan para formar las valvas maduras. Los grandes vasos forman una serie de arcos arteriales bilaterales y simétricos que experimentan una remodelación asimétrica para formar la vasculatura central madura. Las células migratorias de la cresta neural, originadas en la parte dorsal del tubo neural, coordinan este proceso y son necesarias para la remodelación del callado aórtico y la tabicación del tronco arterial. Las células del músculo liso dentro de la túnica media del callado aórtico, el conducto arterioso y las arterias carótidas derivan de la cresta neural. En cambio, el músculo liso de la aorta descendente surge del mesodermo de la placa lateral, y el músculo liso de la parte proximal se origina en el segundo campo cardíaco. Las células de la cresta neural son sensibles a la vitamina A y al ácido fólico. Las cardiopatías congénitas que implican una remodelación anormal del arco aórtico se ha asociado con deficiencias maternas de estas vitaminas. Los orígenes embrionarios compartidos de diferentes tipos de células cardiovasculares generan asociaciones sindrómicas entre diversas cardiopatías congénitas y anomalías no cardíacas. La formación de las arterias coronarias requiere la adición de otra población celular más al corazón embrionario. Las células epicárdicas se originan del órgano proepicárdico, un derivado del tabique transverso que también contribuye en la formación de la porción fibrosa del diafragma y al hígado. Las células proepicárdicas forman el músculo liso de las arterias coronarias y son necesarias para un adecuado patrón de distribución. Otros tipos de células dentro del corazón, por ejemplo los fibroblastos, también pueden originarse en el proepicardio. El sistema de conducción cardíaca que genera y propaga los impulsos eléctricos se diferencia a partir de los peritocitos.
El sistema de conducción está constituido por componentes de conducción lenta, proximales, como los nódulos sino-auricular y aurículo-ventricular, AB, así como componentes de conducción rápida, distales, incluido el haz de His, sus ramas y las fibras de Purkinje. Los precursores dentro del seno venoso dan origen al nódulo sinoauricular, mientras que los que están dentro del conducto auriculoventricular maduran en tipos celulares heterogéneos que componen el nódulo AB. La llamada conducción decremental a través del nódulo AB retrasa los impulsos eléctricos entre las aurículas y los ventrículos, mientras que el sistema de conducción distal conduce rápidamente el impulso por los ventrículos. Cada compartimiento del sistema de conducción expresa distintas proteínas de unión gap y conductos iónicos que caracterizan los destinos distintivos de las células y sus propiedades eléctricas. Los defectos en el desarrollo del sistema de conducción pueden generar trastornos electrofisiológicos clínicos, como bloqueo cardíaco congénito o síndrome de preexcitación, síndrome de Wolff-Parkinson-White. Ver capítulo 241. Acá observamos la figura 232.1. En la A tenemos el esquema de un corte transversal a través de un embrión temprano que muestra las regiones bilaterales en las que se forman los tubos cardíacos tempranos. B. Más tarde, los tubos cardíacos bilaterales migran a la línea media y se fusionan para formar el tubo cardíaco lineal. Letra C. En la etapa semilunar temprana cardíaca del desarrollo embrionario, los precursores cardíacos incluyen un campo cardíaco primario destinado a formar el tubo cardíaco lineal y un segundo campo cardíaco destinado a agregar miocardio a los polos de entrada y salida del corazón. Letra D. Las células del segundo campo cardíaco ocupan la región faríngea antes de migrar luego al corazón en maduración. Letra E. Grandes porciones del ventrículo derecho y la vía de salida y algunas células dentro de las aurículas provienen del segundo campo cardíaco. Letra F. Las arterias del callado aórtico se forman como conjuntos simétricos de vasos que luego se remodelan bajo la influencia de la cresta neural para formar la vasculatura madura asimétrica. LA, aurícula izquierda. LB, ventrículo izquierdo. RA, aurícula derecha. RB, ventrículo derecho. Origen de las células vasculares. Como se indicó antes, las células del músculo liso de varios tipos de arterias provienen de diferentes fuentes. Algunas células musculares lisas arteriales de la parte superior del cuerpo derivan de la cresta neural, mientras que las arterias de la parte inferior del cuerpo generalmente reclutan células de las estructuras mesodérmicas vecinas durante el desarrollo. Las células precursoras endoteliales derivadas de la médula ósea pueden ayudar a la reparación de las arterias dañadas o envejecidas. Además, las células madre vasculares multipotentes presentes en las paredes de los vasos pueden originar células musculares lisas que se acumulan en las arterias dañadas o ateromatosas. Ver capítulos 92 y 473. Vasos sanguíneos. Ultraestructura vascular. Los vasos sanguíneos participan en la actividad fisiológica y desempeñan funciones en la biología de la enfermedad en prácticamente todos los sistemas orgánicos. Los vasos sanguíneos más pequeños, capilares, presentan una monocapa de células endoteliales sobre una membrana basal adyacente a una capa discontinua de células similares al músculo liso conocidas como pericitos. Ver la figura 232.2a, que muestra el capilar, pericito, célula endotelial. Esta figura muestra los esquemas de las estructuras de diversos tipos de vasos sanguíneos. En la letra A que habíamos dicho, los capilares constan de un tubo endotelial en contacto con una población discontinua de pericitos.
Las arterias suelen tener una estructura trilaminar. En esta misma figura 232.2b a E. La letra B es típico, la vena, es típico que las venas tengan capas medias delgadas y adventicias más gruesas. Letra C, una arteria muscular pequeña consta de una túnica media prominente. Letra D, arteria muscular de gran tamaño. Las arterias musculares de mayor tamaño tienen una capa media prominente con células de músculo liso embebidas en una matriz extracelular compleja. Letra E, arteria elástica grande. Las arterias elásticas más grandes cuentan con capas circulares de tejido elástico que alternan con anillos concéntricos de células de músculo liso. B, vena. C, arteria muscular pequeña. D, arteria muscular de gran tamaño. E, arteria elástica grande. La íntima consta de una sola capa de células endoteliales que se continúa con los capilares. La capa media o túnica media consta de capas de células de músculo liso. En las venas, esta capa puede contener solo algunas láminas de células de músculo liso. Figura 232.2b. La capa externa, adventicia, está formada por una matriz extracelular más laxa que tiene interpuestos fibroblastos, mastocitos y terminaciones nerviosas. Las arterias de mayor calibre tienen su propia vasculatura, el vasa vasorum que nutre a la superficie externa de la túnica media. El tono muscular arterial regula la presión arterial y el flujo a través de los lechos arteriales. Figura 232.2c. La íntima consta de una sola capa de células endoteliales que se continúa con los capilares. La capa media o túnica media consta de capas de células de músculo liso. En las venas, esta capa puede contener solo algunas láminas de células de músculo liso. Figura 232.2b. La capa externa adventicia está formada por una matriz extracelular más laxa, que tiene interpuestos fibroblastos, mastocitos y terminaciones nerviosas. Adventicia. Las arterias de mayor calibre tienen su propia vasculatura, el vasa vasorum que nutre la superficie externa de la túnica media. El tono muscular arteriolar regula la presión arterial y el flujo a través de los lechos arteriales, figura 232.2c. Arteria muscular pequeña, célula de músculo liso vascular. Las arterias musculares medianas también contienen capas prominentes de músculo liso, figura 232.2d, que participan en la aterosclerosis. Arteria muscular de gran tamaño. Las arterias elásticas de mayor tamaño tienen una túnica media mucho más estructurada, formada por bandas concéntricas de células de músculo liso interpuestas con extractos de matriz extracelular rica en elastina. Figura 232.2e. Figura E. Las arterias más grandes forman una lámina elástica interna entre la íntima y la media, mientras que una lámina elástica externa separa la media de la adventicia que la rodea. Biología de la célula vascular.
Célula endotelial. El endotelio forma la interfaz entre los tejidos y el compartimiento sanguíneo. Regula el paso de moléculas y células. La capacidad de las células endoteliales para servir como una barrera selectivamente permeable falla en las enfermedades vasculares, incluidas la aterosclerosis, la hipertensión y la nefropatía, así como en el edema pulmonar, septicemia y otras situaciones con fuga capilar. El endotelio también participa en la regulación local del flujo sanguíneo y tono vascular. Las sustancias endógenas producidas por las células endoteliales, como la prostaciclina, el factor hiperpolarizante derivado del endotelio, el óxido nítrico NO y el peróxido de hidrógeno H2O2, proporcionan estímulos vasodilatadores tónicos bajo condiciones fisiológicas in vivo. Cuadro 232.1. La alteración en la producción o un catabolismo excesivo del NO afectan a la función vasodilatadora dependiente del endotelio y contribuye a una vasoconstricción excesiva y patológica. Las mediciones en la dilatación mediada por el flujo pueden valorar la función vasodilatadora endotelial en humanos, figura 232.3. Las células endoteliales también producen potentes sustancias vasoconstrictoras como la endotelina. La producción excesiva de especies reactivas de oxígeno como el anión superóxido por las células endoteliales o de músculo liso en condiciones patológicas. Por ejemplo, exposición excesiva a angiotensina 2 puede promover la tensión oxidativa local e inactivar el óxido nítrico. El endotelio normal presenta una interacción limitada con los leucocitos sanguíneos circulantes, sin embargo, cuando es activado por productos bacterianos como endotoxinas o citocinas proinflamatorias liberadas durante la infección o lesión, las células endoteliales expresan una serie de moléculas de adhesión leucocítica que fija diversas clases de leucocitos en diferentes condiciones patológicas. Las moléculas de adhesión y quimiosinas generadas durante la infección bacteriana aguda tienden a reclutar granulocitos, mientras que en las enfermedades inflamatorias crónicas como la tuberculosis o la aterosclerosis, las células endoteliales expresan moléculas de adhesión que favorecen el reclutamiento de monocitos. Las células endoteliales participan en la fisiopatología de muchas enfermedades inmunitarias. La lisis de células endoteliales mediada por complemento representa un ejemplo de lesión de los tejidos mediada por factores inmunitarios. La presentación de antígenos del complejo de histocompatibilidad ajenos por parte de las células endoteliales en los aloinjertos de órganos sólidos favorecen la arteriopatía en el aloinjerto, mientras que la lesión endotelial mediada por mecanismos inmunitarios también participa en la púrpura trombocitopénica trombótica o en el síndrome hemolítico urémico. El endotelio también regula el equilibrio entre la trombosis y la hemostasia mediante un conjunto de vías reguladoras. Cuando se activan por citocinas inflamatorias, endotoxinas bacterianas o angiotensina 2, por ejemplo, las células endoteliales pueden producir cantidades sustanciales del principal inhibidor de la fibrinólisis o fibrinólisis, el inhibidor 1 del activador del plasminógeno, PAI-1. Por tanto, en circunstancias patológicas, la célula endotelial puede favorecer la acumulación local de trombo en lugar de combatirlo. Los estímulos inflamatorios también inducen la expresión del factor tisular procoagulante potente que contribuye a la coagulación intravascular diseminada en la septicemia. Las células endoteliales regulan la proliferación de las células de músculo liso subyacente. Por ejemplo, el glucosaminoglicano de heparán sulfato elaborado por las células endoteliales inhibe la proliferación del músculo liso en presencia de lesión. Las células endoteliales generan factores de crecimiento y compuestos quimiotácticos como el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, que induce la migración y proliferación de células de músculo liso vascular. La alteración de la regulación de estas moléculas estimuladoras del crecimiento puede favorecer la acumulación de músculo liso en las lesiones ateroscleróticas. Célula de músculo liso vascular. La contracción y relajación de las células de músculo liso vascular en las arterias musculares determina la presión arterial
y, por tanto, el flujo sanguíneo y la postcarga experimentada por el ventrículo izquierdo. Véase adelante. El tono vasomotor de las venas regula la capacitancia del árbol venoso e influye en la precarga ventricular. Las células de músculo liso en los vasos adultos pocas veces se replican en ausencia de una lesión arterial o activación inflamatoria. Pero la proliferación y migración de células de músculo liso arterial contribuye a la estenosis arterial en la aterosclerosis, a la remodelación arteriolar en la hipertensión y a la respuesta hiperplásica de las arterias lesionadas por una intervención percutánea. En la circulación pulmonar, la migración y proliferación del músculo liso es un fenómeno subyacente a la enfermedad vascular que ocurre en los estados con flujo alto, como los cortocircuitos de izquierda a derecha en la cardiopatía congénita. Las células de músculo liso secretan la mayor parte de la matriz extracelular vascular. La producción excesiva de colágeno y glucosaminoglicanos contribuye al remodelamiento y a la alteración de la biomecánica y la fisiología de las arterias afectadas por la hipertensión o la aterosclerosis. En arterias elásticas más grandes como la aorta, la capacidad para almacenar energía cinética de la sístole favorece la perfusión tisular durante la diástole. La rigidez arterial que conlleva el envejecimiento o las enfermedades manifestada por una mayor presión indiferencial incrementa la postcarga del ventrículo izquierdo y es señal de un pronóstico desfavorable. Al igual que las células endoteliales, las células de músculo liso vascular no solo responden a estímulos vasomotores o inflamatorios producidos por otros tipos de células, sino que ellas mismas pueden generar estos estímulos. Por ejemplo, cuando se exponen a estímulos proinflamatorios, las células de músculo liso producen citocinas y otros mediadores que impulsan la trombosis y la fibrinólisis, además de la proliferación. En el cuadro 232.1 se muestran las funciones endoteliales en los estados de salud y enfermedad. Fenotipo homeostático. Optimizar el equilibrio entre la vasodilatación y la vasoconstricción. Antitrombótico, profibrinolítico, antiinflamatorio, antiproliferativo, antioxidante. Selectividad de la permeabilidad. Fenotipo disfuncional. Alteraciones en la dilatación, vasoconstricción. Protrombótico y antifibrinolítico, proinflamatorio, proproliferativo, prooxidante, función de barrera alterada. En esta figura, la 232.3, se muestra la valoración de la función endotelial in vivo utilizando la oclusión con un manguito para medición de la presión arterial por insuflación y desinflado. Al desinflar el manguito, el transductor de la ecografía vigila los cambios en el diámetro A de 4 milímetros a 4.8 milímetros. Y el flujo sanguíneo. En la figura B tenemos los valores basales y cuando hay hiperemia. En la arteria humeral. Letra C. Contracción de la célula muscular lisa vascular. Las células de músculo liso vascular se contraen cuando la concentración citoplásmica de calcio aumenta debido a la entrada a través de la membrana y a la liberación activada de las reservas intracelulares de calcio. Figura 232.4. En esta imagen tenemos la regulación de la concentración de calcio en la célula de músculo liso vascular y contracción dependiente de la ATPasa de la actomiosina AC, adenilil ciclasa, ANG2, angiotensina 2, ANP, péptido natriurético auricular, DAG, diacilglicerol, G, proteína G, IP3, inositol 1,4,5-trifosfato, ET1, endotelina 1,
MLCK, sinasa de la cadena ligera de la miosina, MLCP, fosfatasa de la cadena ligera de la miosina, NE, noradrenalina, NO, óxido nítrico, PGC, guanilil ciclasa particular, PIP2, fosfatidil inositol 4,5-difosfato, PKA, proteína sinasa A, PKC, proteína sinasa C, PKG, proteína sinasa G, PLC, fosfolipasa C, SGC, guanilil ciclasa soluble, SR, retículo sarcoplásmico, BDCC, conducto de calcio dependiente voltaje. En las células vasculares de músculo liso, los conductos de calcio tipo L, dependiente de voltaje, se abren con la despolarización de la membrana. Los cambios locales en la concentración intracelular de calcio, llamado chispas de calcio, pueden desencadenar la liberación de las reservas intracelulares, lo que genera una mayor contracción y un mayor tono vascular. Las corrientes opuestas contrarrestan los efectos de los flujos iónicos individuales, lo que favorece la homeostasis, estrechamente regulada por influencias neurales y metabólicas. Los agonistas bioquímicos también incrementan la concentración intracelular de calcio mediante la activación de la fosfolipasa C, dependiente del receptor, con hidrólisis del fosfatidilinositol 4,5-difosfato y generación de diacilglicerol. DAG e inositol 1,4,5-trifosfato y P3-inositol 1,4,5-trifosfato. Estos derivados de lípido de membrana a su vez activan la proteína sinasa C e incrementan la concentración intracelular de calcio. Además, el inositol trifosfato se une a su receptor específico que se encuentra en la membrana del retículo sarcoplásmico e incrementa la salida de calcio hacia el citoplasma. La contracción de las células de músculo liso vascular depende sobre todo de la fosforilación de las cadenas ligeras de miosina, que en estado de reposo reflejan el equilibrio entre las acciones de las sinasas y fosfatasas. El calcio activa la sinasa de la cadena ligera de miosina a través de la calmodulina, lo que incrementa la actividad de la ATPasa de la miosina e intensifica la contracción. Por el contrario, la fosfatasa de la cadena ligera de miosina reduce la actividad de la ATPasa de miosina y la fuerza contráctil. Otras combinaciones sinasa-fosforilasa producen una red reguladora compleja que refina el tono vascular y lo relaciona con los requerimientos fisiológicos. Control del tono de la célula de músculo liso vascular. El sistema nervioso autónomo y las células endoteliales modulan las células del músculo liso vascular a través de vías convergentes similares. Las neuronas del sistema nervioso autónomo entran en la capa media de los vasos sanguíneos desde la adventicia y modulan el tono de la célula de músculo liso vascular. En respuesta a baroreceptores y quimiorreceptores dentro del arco aórtico, a los cuerpos carotídeos y en respuesta a los termorreceptores presentes en la piel. Los arcos reflejos de acción rápida modulados por señales centrales responden a múltiples estímulos sensitivos, así como a estímulos emocionales a través de tres clases de neuronas simpáticas, cuyos principales neurotransmisores son la adrenalina y noradrenalina, parasimpáticas, cuyo neurotransmisor principal es la acetilcolina, y no adrenérgicas, no colinérgicas, que incluyen dos subgrupos, las nitrérgicas, cuyo principal neurotransmisor es el óxido nítrico, y peptidérgicas, cuyos principales neurotransmisores son la sustancia P, el péptido intestinal vasoactivo, el péptido relacionado con el gen de la calcitonina y una molécula no peptídica, el trifosfato de adenosina, ATP, adenosin trifosfato.
Cada uno de estos neurotransmisores actúa a través de receptores específicos en la célula de músculo liso vascular para modular el calcio intracelular y en consecuencia el tono contráctil. La noradrenalina activa los alfa receptores y la adrenalina activa los alfa y beta receptores. En la mayor parte de los vasos sanguíneos, la noradrenalina activa los alfa-1 receptores que se encuentran distales a la unión en las arterias grandes y los alfa-2 receptores en las arterias pequeñas y las arteriolas, lo que desencadena vasoconstricción. La mayor parte de los vasos sanguíneos expresan receptores beta-2 adrenérgicas o adrenérgicos en sus células de músculo liso vascular y responden a los beta-agonistas mediante la relajación dependiente de AMP cíclico. La acetilcolina liberada por las neuronas parasimpáticas se unen a los receptores muscarínicos en las células de músculo liso vascular para producir relajación de los vasos. Las neuronas nitrérgicas liberan NO, óxido nítrico, que relaja la célula muscular lisa vascular a través de los mecanismos dependientes e independientes de GMP cíclico mencionados y de otras señales peptidérgicas que regulan el tono vascular. En el capítulo 432 se describe la fisiología molecular del sistema nervioso autónomo. La liberación de efectores endoteliales del tono de las células musculares lisas vasculares en la 2 y 232.3 integra estímulos mecánicos, fuerza en cizalla, tensión cíclica, etc. y bioquímicos, agonistas purinérgicos, muscarínicos y peptidérgicos. Además de estos moduladores paracrinos, un complejo sistema de moduladores circulantes que van desde noradrenalina hasta los péptidos natriuréticos también modulan el tono de las células musculares lisas vasculares. Regeneración vascular. El crecimiento de nuevos vasos sanguíneos puede ocurrir en respuesta a trastornos como hipoxia crónica o isquemia de los tejidos. Los factores de crecimiento, entre los que se incluyen el factor de crecimiento endotelial vascular, VEGF, y formas del factor de crecimiento de fibroblastos, activan una cascada de señales que estimula la proliferación endotelial y la formación de estructuras tubulares definidas como angiogénesis. Las moléculas guía, que incluyen moléculas de la familia de péptidos secretados por semaforina, dirigen el patrón de los vasos sanguíneos al atraer o repeler las células endoteliales nuevas. El desarrollo de redes vasculares colaterales en el miocardio isquémico, un ejemplo de angiogénesis, puede deberse a la activación selectiva de células progenitoras endoteliales locales o circulantes. En condiciones normales, la arteriogénesis verdadera o el desarrollo de un nuevo vaso sanguíneo que incluya las 3 capas celulares no ocurre en los mamíferos adultos, aunque los avances científicos recientes podrían ayudar a obviar tales limitaciones. Capítulos 92 y 473. Fundamentos celulares de la contracción cardíaca. Ultraestructura cardíaca. La mayor parte de la masa ventricular está compuesta por miocardiocitos, que suelen medir de 60 a 140 microgramos de largo y 17 a 25 microgramos de ancho. Figura 232.5a. Cada célula contiene múltiples miofibrillas que discurren a lo largo de la célula y están compuestas por una serie de sarcómeros repetidos. El citoplasma entre las miofibrillas contiene otros elementos celulares como un núcleo situado en el centro, mitocondrias y el sistema de membranas intracelular, el SR. La sarcómera, unidad estructural y funcional de la contracción, se encuentra entre dos líneas Z adyacentes, que son bandas oscuras de repetición, aparentes en el microscopio electrónico de transmisión. La distancia entre las líneas Z varía según el grado de contracción o estiramiento del músculo y fluctúa entre 1,6 y 2,2 microgramos. En el centro de la sarcómera se encuentra una banda oscura de longitud constante, 1,5 microgramos, la banda A, que es flanqueada por dos bandas claras.
las bandas I, las cuales tienen una longitud variable. La sarcómera del músculo cardíaco, como la del músculo esquelético, consiste en miofilamentos gruesos y delgados intercalados. Los filamentos más gruesos, compuestos principalmente por miosina, atraviesan la banda A. Tienen un diámetro de casi 10 nanómetros, 100 Armstrongs, con extremos convergentes. Los filamentos más delgados, que constan principalmente de actina, transcurren desde la línea Z a través de la banda I hacia la banda A. Tienen un diámetro aproximado de 5 nanómetros, 50 Armstrong, y una longitud de 1.0 microgramos. Por consiguiente, los filamentos gruesos y los delgados se superponen solo dentro de la banda A oscura, mientras que la banda I clara solo contiene filamentos delgados. En el examen con microscopio electrónico pueden observarse puentes que se extienden entre los filamentos gruesos y delgados dentro de la banda A. Estas son cabezas de miosina, véase adelante, unidas a filamento de actina. En esta figura 232.5, la letra A muestra los miocitos ramificados que constituyen las miofibrillas cardíacas. La letra B ilustra la participación decisiva de la concentración de ion de calcio cambiante en el citosol miocárdico. Se muestran de forma esquemática los iones de calcio mientras entran a través del conducto del calcio que se abre en respuesta a la onda de despolarización que viaja por el sarcolema. Estos iones de calcio detonan la liberación de mayor cantidad de calcio por el retículo sarcoplasmático SR y de esta manera inician un ciclo de contracción y relajación. Tarde o temprano, la pequeña cantidad de calcio que entra en la célula la abandona sobre todo a través de un intercambiador de sodio-calcio, participando en menor grado la bomba sarcolémica de calcio. Se muestra la superposición variable de actina-miosina durante la B sístole cuando la concentración de calcio es máxima. Y C en la diástole cuando la concentración de calcio es mínima. D. Las cabezas de miosina adheridas a los filamentos gruesos interaccionan con los filamentos de actina delgados. Proceso contráctil. El modelo de filamento deslizante de la contracción muscular se basa en la observación fundamental de que tanto los filamentos gruesos como los delgados tienen una longitud global constante durante la contracción y la relajación. Con la activación, los filamentos de actina son impulsados hacia la banda A. En el proceso, la banda A permanece con una longitud constante, mientras que la banda I se acorta y las líneas Z se desplazan entre sí. La molécula de miosina es una proteína fibrosa, compleja y asimétrica, con un peso molecular de casi 500.000 daltons. Tiene una porción en forma de bastón con una longitud de unos 150 nanómetros, 1500 Armstrongs, y una porción globular cabeza en su extremo. Estas porciones globulares de la miosina forman los puentes entre las moléculas de miosina y actina y son el sitio de la actividad de la ATPasa. Al formar el miofilamento grueso que consta de casi 300 moléculas de miosina dispuestas en forma longitudinal, los segmentos en forma de bastón de la molécula de miosina se depositan de modo ordenado, de manera polarizada, dejando las porciones globulares proyectadas hacia afuera de manera que puedan interaccionar con la actina para generar fuerza y acortamiento. Figura 232.5b. La actina tiene un peso molecular de casi 47.000 daltons. El filamento delgado consta de una hélice doble de dos cadenas de moléculas de actina envueltas entre sí en una molécula más grande, la tropomiosina. Un grupo de proteínas reguladoras, troponinas C,
I y T están espaciadas a intervalos regulares en este filamento. Ver la figura 232.6. En esta figura 232.6 observamos los 4 pasos en la contracción y relajación del músculo cardíaco. En el músculo relajado arriba a la izquierda, el ATP unido al enlace cruzado de miosina disocia los filamentos gruesos y delgados. Paso 1. La hidrólisis del ATP unido a la miosina por el sitio de ATPasa en la cabeza de la miosina transfiere la energía química del nucleótido al enlace, al cruzado activado arriba a la derecha. Cuando es baja la concentración citosólica de calcio, como en el músculo relajado, la reacción no puede proceder porque la tropomiosina y el complejo de troponina en el filamento delgado no permitan que los sitios activos en la actina interaccionen con los enlaces cruzados. Por tanto, aun cuando estén energizados los enlaces cruzados, no pueden interaccionar con la actina. Paso 2. Cuando la unión de calcio a la troponina C ha expuesto los sitios activos en el filamento delgado, la actina interacciona con los enlaces cruzados de miosina para formar un complejo activo abajo a la derecha, en el cual la energía derivada del ATP es retenida en el enlace cruzado unido a la actina cuya orientación aún no se ha desviado. Paso 3. El músculo se contrae cuando el ADP se disocia del enlace cruzado. Este paso lleva a la formación de un complejo de rigor de baja energía abajo a la izquierda, en el cual la energía química derivada de la hidrólisis del ATP se ha consumido para realizar el trabajo mecánico, el movimiento del remado del enlace cruzado. Paso 4. El músculo vuelve a su estado de reposo y el ciclo termina cuando una nueva molécula de ATP se une al complejo de rigor y disocia el enlace cruzado del filamento delgado. Este ciclo continúa hasta que el calcio se disocia de la troponina C en el filamento delgado, lo cual hace que las proteínas contráctiles regresen al estado de reposo con el enlace cruzado en el estado energizado. ATP trifosfato de adenosina, ATPasa adenosina trifosfatasa, ADP difosfato de adenosina. A diferencia de la miosina, la actina carece de actividad enzimática intrínseca, pero se combina de forma reversible con la miosina en presencia de iones calcio y ATP. Este activa la ATPasa de la miosina, que a su vez desdobla ATP, la fuente de energía para la contracción. La actividad de la ATPasa de la miosina determina la rapidez de formación y desdoblamiento de los puentes cruzados de actomiosina y finalmente la velocidad de la contracción muscular. En el músculo relajado, la tropomiosina inhibe esta interacción. La titina, figura 232.5d, es una proteína miofibrilar flexible de gran tamaño que conecta a la miosina con la línea Z. Su estiramiento contribuye a la elasticidad del corazón. La distrofina es una proteína larga del citoesqueleto que se fija al complejo distroglicano en las uniones adherentes a la membrana celular. Une la sarcómera a la membrana celular en regiones acopladas con los miocitos adyacentes que se contraen. Las mutaciones en múltiples proteínas sarcoméricas y citoesqueléticas causan distintas formas de enfermedades hereditarias que afectan al músculo cardíaco y al esquelético. Durante la activación del miocito cardíaco, el calcio se une con el heterotrímero troponina C, lo que induce cambios en la conformación de la proteína reguladora tropomiosina y expone los sitios de interacción en los puentes de actina, figura 232.6. La interacción repetitiva entre las cabezas
de miosina y los filamentos de actina se denomina ciclo de formación de puentes, lo cual origina deslizamiento de la actina a lo largo de los filamentos de miosina, ocasionando por último un acortamiento muscular o generación de tensión o ambos fenómenos a la vez. La separación del ATP disocia luego el puente de miosina de la actina. En presencia de ATP, figura 232.6, los filamentos de actina y miosina se unen y separan de forma cíclica si existe suficiente calcio. Estas relaciones cesan cuando el ion de calcio cae por debajo de una concentración crítica y el complejo troponina-tropomiosina inhibe una vez más las interacciones entre actina y miosina. Figura 232.7. Sistemas de señales que intervienen en los efectos positivos sinotrópicos y lucítropos de relajación acentuada de la estimulación beta-adrenérgica. Cuando el agonista beta-adrenérgico interacciona con el beta-receptor, una serie de cambios mediados por la proteína G lleva a la activación de la adenilil ciclasa y la formación de monofosfato de adenosina cíclico. Este último actúa a través de la proteína sinasa A para estimular el metabolismo y para fosforilar la proteína del conducto del calcio. El resultado es una mayor probabilidad de abertura del conducto del calcio, incrementando de esta manera el desplazamiento de iones de calcio hacia el interior a través del túbulo T del sarcolema, SL. Estos iones de calcio liberan más calcio del retículo sarcoplásmico SR e incrementan el calcio citosólico y activan a la troponina C. Los iones de calcio también aumentan la tasa de degradación de trifosfato de adenosina ATP en difosfato de adenosina ADP y fosfato inorgánico PI. La mayor actividad de la ATPasa de miosina explica la mayor frecuencia de contracción con un incremento en la activación de troponina C que explica el aumento en el desarrollo de la fuerza máxima. El incremento de la tasa de relajación es consecuencia de la capacidad del AMP cíclico para activar a la proteína fosfolambano, situada en la membrana del retículo sarcoplásmico y que controla la tasa de captación de calcio en el retículo sarcoplásmico. Este último efecto explica la relajación acentuada, efecto lucítropo, P. Fosforilación, PL. Fosfolambano, TRI. Troponina I. El calcio intracitoplasmático es el mediador principal del estado inotrópico del corazón. La mayoría de los fármacos que estimulan la contractilidad miocárdica, estímulos inotrópicos positivos, incluidos los glucósidos digitálicos y los agonistas beta-adrenérgicos, aumentan el ion de calcio citoplásmico, lo que activa los ciclos en los puentes cruzados. El aumento en la actividad neuronal adrenérgica estimula la contractilidad miocárdica mediante la liberación de noradrenalina, la activación de los receptores beta-adrenérgicos y a través de las proteínas de unión con nucleótido de guanina estimulada por GS, por la activación de la adenilil ciclasa, que conduce a la formación del segundo mensajero intracelular AMP cíclico a partir del ATP. El AMP cíclico a su vez activa la proteína sinasa A, la cual fosforila el conducto de calcio en el sarcolema miocárdico, intensificando de esta manera la afluencia de calcio hacia el miocito. El retículo sarcoplásmico, figura 232.8, es una red compleja de conductos intracelulares que se anastomosan y que revisten las miofibrillas. Los túbulos transversales, o sistema T, tienen una relación estructural y funcional estrecha con el SR. Ambos surgen de las invaginaciones del sarcolema que se extienden al interior de la fibra miocárdica a lo largo de las líneas Z, es decir, los extremos de las sarcómeras.
En la figura 232.8 se muestran los flujos de calcio y estructuras fundamentales que intervienen en el acoplamiento de la excitación y la contracción cardíaca. Las flechas denotan la dirección de los flujos de calcio. El grosor de cada flecha indica la magnitud del flujo de calcio. Dos ciclos de calcio regulan el acoplamiento de la excitación y la contracción, al igual que la relajación. El ciclo más grande ocurre completamente dentro de la célula e implica la entrada y salida de calcio del retículo sarcoplásmico, al igual que la fijación de calcio a la troponina C y su liberación. El ciclo de calcio extracelular más pequeño ocurre cuando este catión se desplaza hacia adentro y hacia afuera de la célula. El potencial de acción abre los conductos de calcio de la membrana plasmática y permite la entrada pasiva del calcio hacia la célula desde el líquido extracelular. Flecha A. Solo una pequeña porción del calcio que entra en la célula activa directamente las proteínas contráctiles. Flecha A sub 1. El ciclo extracelular se concluye cuando el calcio es transportado de forma activa de nuevo al líquido extracelular a través de dos flujos en la membrana plasmática mediados por el intercambiador de sodio y calcio, flecha B sub 1. Y la bomba de calcio de la membrana plasmática, flecha B sub 2. En el ciclo de calcio intracelular, la liberación pasiva de calcio ocurre a través de los conductos en las cisternas, flecha C, e inicia la contracción. La captación activa de calcio por la bomba de calcio de la red sarcotubular, flecha D, relaja al corazón. La difusión de calcio en el retículo sarcoplásmico, flecha G, regresa a este catión activador a las cisternas, donde es almacenado en un complejo con calsecuestrina y otras proteínas fijadoras de calcio. El calcio, liberado del retículo sarcoplasmático, inicia la sístole cuando se une a la troponina C, flecha E. La disminución de la concentración citosólica de calcio por el retículo sarcoplásmico hace que este ion se disocie de la troponina, flecha F, y relaje al corazón. El calcio también puede desplazarse entre las mitocondrias y el citoplasma H. Activación cardíaca. En el estado inactivo, la célula cardíaca se encuentra eléctricamente polarizada, es decir, el interior tiene una carga negativa con relación al exterior de la célula, con un potencial transmembrana de menos 80 a menos 100 milivoltios. Capítulo 238. El sarcolema, que en estado de reposo es casi impermeable al ion de sodio, y una bomba de sodio y potasio energizada por ATP, expulsan al sodio de la célula, manteniendo así el potencial de reposo. En estado de reposo, el potasio intracelular es relativamente alto y el sodio es mucho menor. Por el contrario, el sodio extracelular es alto y el potasio es bajo. Al mismo tiempo, en estado de reposo, el ion de calcio extracelular excede en gran medida al intracelular. El potencial de acción tiene 4 fases. Durante la meseta del potencial de acción, fase 2, hay una corriente lenta hacia adentro a través de los conductos de calcio tipo L del sarcolema. La corriente de despolarización no solo se extiende a través de la superficie de la célula, sino que penetra en la parte profunda a través del sistema tubular T ramificado. La cantidad absoluta de calcio que atraviesa el sarcolema y el sistema T es relativamente pequeña y por sí misma es insuficiente para desencadenar la activación completa del aparato contráctil. Sin embargo, esta corriente de calcio a través de liberación de calcio inducida por calcio desencadena una liberación sustancial de calcio del retículo sarcoplásmico, lo que induce la contracción. El ion de calcio es liberado del retículo sarcoplásmico a través de un conducto de liberación de calcio, una isoforma cardíaca del receptor de rianodina, RIR2, rianodin receptor, una serie de proteínas reguladoras entre las que se incluyen la calstabina 2
inhiben el receptor RI-R2 y por tanto la liberación de calcio en el retículo sarcoplásmico. Los trastornos hereditarios o factores exógenos que afectan a la eficiencia o estabilidad del manejo de calcio en el retículo sarcoplásmico pueden alterar la contracción, causando insuficiencia cardíaca o arritmias ventriculares. El calcio liberado del retículo sarcoplásmico difunde e interactúa con la troponina C miofibrilar, figura 232.7, lo que reprime la inhibición de la contracción de esta proteína y de este modo activa los miofilamentos acortándose. Durante la repolarización, la actividad de la calcio ATPasa del retículo sarcoplásmico, SERCA sub 2A, induce la captación de calcio contra un gradiente de concentración al interior del retículo sarcoplásmico, donde forma complejos con otra proteína especializada, la calsecuestrina. El consumo de calcio es un proceso que requiere energía ATP y que reduce el calcio citoplásmico a un nivel que inhibe las interacciones de actomiosina y produciendo la relajación miocárdica. Asimismo, hay un intercambio de calcio por sodio en el sarcolema, que reduce los niveles de calcio citoplasmático. El control adicional de la compartimentalización del calcio proviene de la fosforilación de pKa dependiente del AMP cíclico de la proteína del retículo sarcoplásmico fosfolambano, lo que permite la activación de SERCA2, que aumenta la captación de calcio en el retículo sarcoplásmico y acelera la relajación, así como la carga del SR con calcio para una liberación posterior y finalmente la contracción. Así, la combinación de la membrana celular, los túbulos transversales y el retículo sarcoplasmático, con su capacidad para transmitir el potencial de acción y para liberar y luego volver a acumular calcio, desempeñan una función importante en la contracción y relajación rítmica del músculo cardíaco. Las alteraciones genéticas o farmacológicas de cualquier componente, sin importar la causa, puede alterar cualquiera de las funciones de este adecuado sistema.